bienvenidas a sus vidas, a los que no había saludado desde el comienzo. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes, una gran responsabilidad ser el portavoz del Señor. Bueno, como oraba mi hermano, que Dios nos asista y pueda ser de gran edificación para sus vidas. Como algunos saben, ya lo he anunciado las 2 veces que he estado acá. Este servidor, aunque es de Palmira Valle, lleva 19 años en el Espinal, Tolima, y en este momento estamos pastoreando la iglesia Bautista Sublime Gracia en el Espinal, Tolima, tierra que fluye tamal y lechona. Bienvenidos por allá. Eso sí, hace mucho calor, pero si me visita, yo le garantizo por lo menos un ventilador. Entonces, gloria al Señor que nos permite estar acá sirviéndoles, hermanos. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Vamos a exponer hoy desde los Gálatas, la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el último versículo del capítulo 5, que es el verso 26, y luego pasamos al capítulo 6 y leeremos desde el 1 hasta el 5. Gálatas capítulo 5, versículo 26. ¿Estamos ahí? Gálatas capítulo 5, versículo 26. Dice la palabra: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pasemos al capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Permítame titular este sermón: cumpliendo la ley, pero la ley de Cristo. Cumpliendo la ley, pero la ley de Cristo. En contexto, Pablo viene planteando la conexión entre lo que es vivir y andar en el Espíritu, siendo el andar una consecuencia o fruto del vivir en el Espíritu, ¿no? En otras palabras, si alguien vive, dice o afirma vivir en el Espíritu, el comportamiento, la consecuencia de ello es que ande, es decir, que se comporte dirigido por el Espíritu. Y por lo tanto, si alguno profesa cristianismo, es decir, si alguno dice ser cristiano, pero no vive realmente en el Espíritu, pues no va a poder manifestar en su andar, en su comportamiento, ninguna virtud o fruto espiritual, lo cual está relacionado con manifestar el carácter y la conducta del Señor Jesucristo en nuestra vida como cristianos. Cuando un cristiano o iglesia local no está viviendo por el Espíritu, como Pablo constantemente lo recalca en la carta a los Gálatas, y por lo tanto no está andando en el Espíritu, el asunto o el peligro es que el libertinaje o incluso el legalismo buscarán, sea de manera abierta o camuflada, hacer presencia en medio del pueblo de Dios. Hay gente que llega a afirmar que es mejor ser legalista que libertino. El asunto es que a la luz de la palabra, ambas cosas, legalismo o libertinaje o legalismo, es andar en la carne, es decir, no guiado por el Espíritu Santo, lo cual obviamente es malo en la vida de un cristiano, y peor aún cuando sucede en una iglesia local en general. Solo un cristiano o iglesia local
que realmente esté viviendo y andando en el Espíritu va a rechazar que son sus obras las que los hacen justos y aceptos ante la presencia de Dios, que es lo que enseña el legalismo. Y un cristiano, iglesia local, también que vive y anda en el Espíritu, asimismo va a rechazar o mucho menos creerá que no importa qué tan libertinas sean sus vidas, igual ya Cristo pagó por sus pecados y los hizo aceptos ante Dios, que es lo que enseña el libertinaje. Por ello, Pablo, el apóstol, en su carta a los Gálatas nos advierte sobre estos dos peligros, instando, a mantenernos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, pero no usando la libertad, dice él, no usando la libertad como ocasión para la carne, para jactarse de sus acciones o para vivir de la manera como él quiera vivir, ¿no? Lo cual obviamente es una victoria que se espera que el cristiano logre cada día, andar o vivir y andar en el Espíritu. Pero es una victoria que, aunque es espiritual, debe abarcar todas las áreas de un cristiano, ¿no? Y una de esas áreas importantes y esenciales en la vida del creyente, pues es lo que Pablo va a plantear aquí, ¿no? Son las relaciones personales y especialmente las relaciones prácticas con los hermanos de la iglesia local. Sobre todo porque en contexto, como sabemos, el legalismo judaizante no solo había distorsionado su concepto del evangelio de la gracia en esas iglesias de Galacia, sino que también había afectado las relaciones entre los gálatas. Y es por esto que el apóstol Pablo, a partir de nuestro texto leído, expone asuntos respecto a nuestro comportamiento en las relaciones eclesiásticas como cuerpo de Cristo. Por eso el argumento de nuestro texto y sobre el cual va a estar girando y a la vez basado nuestro sermón es el siguiente: el creyente que en mansedumbre cumple la ley de Cristo buscará el bienestar total de los hermanos. Ese es el argumento de nuestro texto y la base de nuestro sermón. El creyente que en mansedumbre cumple la ley de Cristo buscará el bienestar total de los hermanos. Nuestro sermón, basado en este argumento, será expuesto en 4 puntos a manera de preguntas. Vamos a tener 4 puntos a manera de preguntas, y la primera pregunta o nuestro primer punto es este: ¿qué debemos evitar como cuerpo de Cristo? ¿Qué debemos evitar como cuerpo de Cristo? Entendiendo que si bien la iglesia universal es el cuerpo total de Cristo, cada iglesia local, ¿sí?, es un pequeño cuerpo de Cristo. Así como cada iglesia, cuando uno habla de eclesiología, ¿verdad?, está la iglesia universal, y la iglesia universal es el conjunto de todos los creyentes en todo el mundo. Pero está la iglesia local, que es la manera en cómo esa iglesia universal se presenta o se hace visible, ¿verdad? Entonces hay una iglesia universal e invisible que no vemos, que sabemos que existe, pero que no vemos, pero hay una iglesia local que sí vemos. Asimismo, el cuerpo de Cristo, o la figura del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es toda la iglesia universal, pero cada iglesia local representa el cuerpo de Cristo. Es como si dijéramos que cada iglesia local es un pequeño cuerpo de Cristo que debe actuar como tal. Y ante eso, o con base a eso, surge la pregunta: ¿qué debemos evitar nosotros como iglesia local o como cuerpo de Cristo? Y sin duda muchas cosas debemos evitar como cuerpo de Cristo cuando leemos la escritura en general, pero en nuestro texto el apóstol Pablo nos presenta una de ellas. Y note cómo el verso inicia diciendo: no, ¿qué? Nos hagamos vanagloriosos. Así inicia el texto en nuestro versículo, ¿no? El versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos. Ahora, el hecho de que Pablo anteponga una partícula negativa al verbo que usa ya determina, obviamente, que lo que expresa no es una mera recomendación. En la escritura nos encontramos con verbos imperativos, y un verbo imperativo es un mandamiento que la iglesia tiene que tener. Pero cuando no hay un verbo imperativo, pero si hay una partícula negativa antes de ese verbo,
por ejemplo, no nos hagamos, ya eso es un imperativo, es decir, no es una mera recomendación, sino un mandato apostólico, en el que en este caso, ¿qué está ordenando el apóstol Pablo? No se hagan vanagloriosos. Y luego plantea dos formas en cómo se puede evitar esa vanagloria. ¿Cómo se puede hacer eso? Es como si lo siguiente respondiera a la pregunta, ok, Pablo, no nos hagamos vanagloriosos, pero ¿a qué estás haciendo referencia? ¿Sí? Bueno, lo primero, no irritándonos. Es decir, no provocándonos unos a otros, y segundo, no envidiándonos unos a otros. Y de esta manera Pablo nos muestra cómo nuestra conducta con los demás puede estar determinada por la opinión de nosotros mismos. Y si esa opinión no está centrada en Cristo, entonces la opinión que tengamos de nosotros mismos es una opinión falsa o contra la Escritura. Y por eso esa misma vanagloria, ¿verdad? Esa vanagloria. Por ello, muchas veces no percibimos o, en el peor de los casos, no queremos aceptar que lo que buscamos es engrandecer nuestro nombre a expensas de los demás. Y eso es por no tener una vida centrada a Cristo. Es parte de la oración, como hablaba nuestro hermano Luis, el recordar que la razón principal por la cual fuimos predestinados, ¿verdad? Luego de haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, es para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hará que la forma de relacionarnos con el hermano, cuando no entendamos eso, o cuando nuestra vida no está centrada en Cristo, eso hace que la forma de relacionarnos con nuestro hermano, lamentablemente, parta de un concepto inflado de nosotros mismos, lo cual obviamente ya va a plantear una relación envenenada por el pecado, que va a terminar en un conflicto. Por eso, en esa necesidad de encontrar, porque en esa necesidad de encontrar reconocimiento personal, se termina retando al hermano. Y esto lo digo porque la palabra que la Reina Valera traduce como irritándonos, no irritándonos unos a otros, da la idea en su etimología, en su concepto de la palabra, da la idea de desafiar o retar a alguien en una competencia en la cual buscas demostrar que eres mejor que los demás, y eso es vanaglorioso, o eso es vanagloria. Por eso el texto dice: no se hagan vanagloriosos. ¿Cómo? No desafiándose o retándose como si la vida cristiana fuera una competencia de quién es mejor o quién sirve mejor. Pero cuando una relación fraternal está centrada en Cristo, por causa de que la vida de esas personas está centrada en Cristo y su evangelio, eso corregirá esa forma errada de tratarnos entre hermanos en la congregación. Porque Cristo, con su evangelio, siempre nos va a recordar que lo indignos pecadores que somos nosotros. Y personalmente hay un texto que me confronta y que creo debe siempre ser recordado en nuestra vida. Yo creo que es de esos textos que si o lo memoriza o mándelo a imprimir en un pendón y colóquelo en su casa. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, donde el apóstol Pablo, note lo que dice. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero quiero que lo leamos porque está en común acuerdo está en coinonía con este texto de Gálatas 5:26, donde Pablo dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4, sin perder Gálatas. Note lo que dice. Filipenses capítulo 2, sigue Gálatas, sigue Efesios, luego Filipenses. Note lo que dice: posiblemente no hagan nada. ¿Dice así el texto? No. ¿Qué dice? Nada. No hagan nada. ¿Por qué? Por contienda o por vanagloria. ¿Sí? Antes bien, que dice, con humildad, estimando cada uno de los demás como ¿qué? Como superiores al mismo. Espérate, es decir, ¿yo debo ver a mi hermano como superior a mí? Sí.
Exacto. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Ahora, esto no debe llevarnos al otro extremo, que es partir de una opinión de nosotros, pero con un sentimiento de inferioridad. Cuando uno toma este texto, dice, yo debo mirar a mi hermano como superior a mí. Oye, pastor, pero eso no corre el peligro que alguien se engrandezca. Bueno, el asunto es que si yo miro a mi hermano como superior a mí mismo, a mi hermano Alfonso, y él me mira a su vez a mí como superior a él, al final nadie es superior de nadie. Al final todos somos siervos los unos de los otros, ¿verdad? Y entonces mientras yo estoy buscando el beneficio de él, él está buscando el beneficio mío, y nadie se sienta en un trono dentro de la iglesia esperando que los demás le sirvan a él. Porque todos nos estamos mirando de esa manera, con el objetivo de servirnos. Pero, reitero, esto debe cuidarnos de no llevarnos al otro extremo con un sentimiento de inferioridad, lo cual también determina nuestra conducta y manera de relacionarnos, dando lugar a envidias y celos frente a los dones y logros de los hermanos, bajo el argumento de que nunca seremos como ellos. Debo también tener cuidado porque si bien, por ejemplo, hay hermanos que tienen el don de la enseñanza, jamás un hermano debe mirar al otro hermano que tiene don para esto, don para aquello, y decir, es que él sí está encima, yo pobrecito soy acá, porque ese concepto es una falsa humildad que te va a llevar a la envidia. La envidia. Pero una vez más, una relación centrada en Cristo y su evangelio corregirá esa forma errada de tratarnos entre hermanos, porque nos recordará lo que realmente somos en Dios. Todos somos servidores, solo que de diferentes maneras, y todos somos servidores de una manera inmerecidamente privilegiada. El hecho de que un hermano predique la palabra, ¿verdad?, y otro hermano, por ejemplo, haya querido decidir o al decir, no, es que yo no tengo ese don de la enseñanza, entonces no me queda más que limpiar sillas. No, eso es un servicio también dentro de la iglesia del Señor. Y tanto el uno como el otro, solo que de diferentes maneras, de diferentes perspectivas, son que servidores del Señor. Al respecto, John Stott comenta lo siguiente, note lo que él dice con base a este texto. Si nos consideramos superiores a los demás, los desafiamos porque queremos que conozcan y sientan nuestra superioridad. Si por otra parte los consideramos superiores a nosotros de una forma incorrecta, terminamos envidiándolos. En ambos casos, nuestra actitud se debe a la vanagloria o al engreimiento por tener una opinión tan ficticia de nosotros mismos que no podemos soportar rivales. Y ante esto, hermano, gloria a Dios que por su Espíritu nos ilumina las Escrituras y abre nuestros ojos para que podamos ver no solo la indignidad de nuestro pecado, sino también la significancia y el valor que nos da. Porque aunque, si bien es cierto, somos indignos delante del Señor y merecedores de cualquier cosa que nos pueda dar, Dios ha querido darnos valor. Y tenemos el valor de la imagen de Cristo en nosotros. Por eso, si bien, reitero, decimos, soy indigno delante del Señor, a su vez agradezco que Él me haya dado significancia o me haya dado valor. Estamos bañados con la sangre de su Hijo Jesucristo, y por causa de la cual, dice, como dice Pedro, nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido, un real sacerdocio. No somos... o como diría alguien, si bien es cierto somos pecadores por causa de nuestra naturaleza todavía caída humana, a su vez somos redimidos por el Señor, lo cual entonces no nos debe llevar ni a sentirnos superiores, ¿verdad?, de los demás, ni a creernos obviamente inferiores en el sentido de que soy una poca cosa comparados ante los demás hermanos. Por eso, cuando entiendo esto, no voy a caer en la vanagloria o el engreimiento. No voy a ver a mi hermano, porque ambas cosas, si me miro de un extremo, de una manera incorrecta, inferior, en el sentido de que no hallo significancia en mi vida, entonces termino viendo a los demás con envidia. El que se cree superior, entonces ve a los demás hermanos como una competencia, en una competencia. Pero el que se cree inferior de una manera incorrecta, bíblicamente hablando, entonces ya ve a los demás hermanos con envidia,
o con amargura. Yo, ¿por qué no soy como el otro? No, ¿por qué no tengo lo que el otro tiene? ¿Por qué no puedo hacer lo que el otro hermano sí puede hacer? Y entonces cae en un estado de amargura o de envidia. ¿Qué debemos evitar entonces como cuerpo de Cristo? Debemos evitar toda actitud competitiva que nos lleve a la vanagloria o a la envidia. Que debemos evitar como cuerpo de Cristo, como iglesia local, toda actitud competitiva que nos lleve a la vanagloria o a la competencia o a la envidia. Y para eso tenemos el bendito evangelio de Cristo que nos humilla recordándonos lo que éramos, pero también lo que ahora somos por la gracia y misericordia de Dios. Esto es, sus redimidos y amados hijos. Recuerde que el creyente que en mansedumbre cumple la ley de Cristo, él va a buscar el bienestar total de los hermanos. Es decir, claro, indignos somos, pero a Dios le ha placido revestirnos con su gracia y con la adopción de ser ahora sus hijos. Ahora, esto es algo que el apóstol Pablo ya mencionó. Note en Gálatas 5, vayamos unos versículos atrás, versículos 13 y 14. Gálatas 5, versículos 13 y 14. Note lo que dice, regresando a Gálatas. Porque vosotros hermanos, ustedes hermanos, que dice, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, lo que diríamos posteriormente, ni para irritarse, ni para envidiarse, sino que, ¿qué dice? Servíos por amor los unos a los otros, porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso debido a que la presencia del Espíritu Santo ahora nos capacita para relacionarnos con los hermanos en una relación de ¿qué? De amor y de ¿qué? Servicio. De amor y servicio. Es por eso que nuestro caminar en el Espíritu, nuestro andar en el Espíritu está ligado a nuestras relaciones con hermanos en la fe. ¿Andas por el Espíritu? ¿Vives y andas por el Espíritu? Ok, ¿cómo lo estás demostrando dentro de la iglesia local? Obviamente hay que preguntarnos cómo lo estás demostrando, cómo estás demostrando tu vivir y andar en el Espíritu afuera, en el mundo, ¿verdad? Mostrando ser luz a las tinieblas, pero la pregunta también es cómo lo estás demostrando dentro de la iglesia, en tu relación con los hermanos. Puedes tú decir, si yo le pregunto, ¿usted ama a su hermano en la fe? ¿Ama a su hermano que está a su lado izquierdo, a su lado derecho, delante suyo, detrás suyo? Y de seguro usted me va a decir que sí, a menos que reconozca su pecado tal vez de amargura y diga, no, yo odio precisamente al que está delante mío. Bueno, arrepiéntase, ¿sí? Arrepiéntase en el Señor. Pero de seguro creo que todos van a decir, lo amo. La pregunta sería, ¿cómo le estás sirviendo? ¿Cómo le sirves a tu hermano? Esto nos lleva a la siguiente pregunta. La primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué debemos evitar como iglesia local o como cuerpo de Cristo? Debemos evitar la vanagloria, ¿verdad? Debemos evitar una actitud competitiva que nos lleve a la vanagloria o a la envidia. Segundo, ¿qué debemos procurar como cuerpo de Cristo o como iglesia local? ¿Qué debemos procurar como cuerpo de Cristo o como iglesia local? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Note lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, como complemento a lo que vimos en el anterior verso, note aquí que el apóstol no está planteando un asunto distinto de lo anterior. Al contrario, si se ignora lo anterior, con dificultad se podrá entender y cumplir lo que aquí en el versículo 1 se está ordenando. Por ello, antes de responder la pregunta, debemos ver 4 asuntos que encontramos en el verso 1. Para responder la pregunta, ¿qué es lo que debemos procurar como cuerpo de Cristo? ¿Qué vemos en el versículo 1? Un problema eclesial. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, alguien ha pecado, ha sido puesto al descubierto, sea por él mismo o por algún segundo que lo supo. Un problema eclesial. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Lo segundo que encontramos es el tipo de personas que deben intervenir en ese problema eclesial.
Note que lo siguiente que dice Pablo es, ustedes los espirituales, ¿sí? Ustedes los espirituales. Quienes deben intervenir deben ser espirituales, pero ¿a quiénes se refiere Pablo así, como espirituales? En primera medida, a todo creyente. Si hablamos de la iglesia local, diríamos a la membresía, entendiendo que la membresía debe ser ¿qué? Deben ser creyentes, por lo tanto espirituales, pero en este caso se refiere a los que están actuando como tal. Por ello, literalmente la frase se traduciría como ustedes los espirituales. ¿Qué dice el texto? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes los espirituales. Y aquí debo recordarles, mis hermanos, que todo el cuerpo de Cristo, en este caso, y en especial los miembros de la iglesia local, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De exhortarnos y corregirnos y consolarnos unos a otros. Esto no es algo exclusivo del pastor. Esto le compete ¿a quién? A todos los que pertenecen a la membresía oficial de la iglesia. Y por ello se requiere madurez espiritual a la hora de relacionarnos entre hermanos. Si no lo hay, el resultado será lo que ya mencionamos en el anterior punto. ¿Qué cosa? Una competitividad, ¿verdad? Que nos llevará a envidias y van a... ¿Por qué sacaron a los hermanos? ¿Ah, sí escuchan? ¿Sí? Ok, yo sé. Lo siento, hermanos, los quiero. Se quedaron por fuera. Entonces, note esto importante, que si yo no comprendo esto, pues entonces, si no hay una actitud espiritual al momento de una restauración o de alguien encontrado en pecado, pues va a haber envidias o competitividad, vanaglorias entre los hermanos. Lo tercero que encontramos en el versículo 1 es el objetivo con el cual deben intervenir los espirituales. Entonces, ¿qué nos encontramos? Un problema eclesial, un problema de disciplina, ¿verdad? Lo segundo, nos encontramos con el tipo de personas que deben intervenir en ese problema, espirituales. Y lo tercero, el objetivo con el cual deben intervenir. ¿Para qué? Para restauración. Note, dice, ustedes los espirituales, que dice restaurarle. Y el verbo restaurarle aquí está en imperativo, que también se puede traducir como, note, arréglenlo o pónganlo en orden o restáurenlo a su condición anterior. Incluso este verbo era un término en su momento médico usado para referirse a la restauración de un hueso dislocado que debía ser regresado a su lugar. Y ahora Pablo lo usa para una orden apostólica que debe ser ejercida dentro de la iglesia en pro de aquellos hermanos que no están bien, que están como huesos dislocados que deben ser puestos en su lugar. ¿Por qué? Porque mientras ese hermano no esté en su lugar, la iglesia está doliéndose o debe estar dolida. Y Pablo, cuando habla a los corintios, dice, hermanos, como cuerpo de Cristo, nosotros debemos ser de aquellos que se duelen con los que están mal y se gozan con los que están bien. Por lo tanto, si un hermano está mal, la iglesia debe tener una actitud de ¿qué? No de juez, de señalar, ¿sí? Si el hueso se disloca, si se disloca mi hombro, ¿uno qué dice? Arránquelo. No quiero ese hueso dislocado. No, uno siente dolor y con el dolor y todo lo que dice, vuélvalo al lugar. Ok, doctor, va a doler mucho, pero vuélvalo al lugar porque así va a dejar de doler. Y cuando digan, ¡ah! A los que les ha pasado, el grito, pero luego dice, uy, qué bien. Ese es el objetivo de la iglesia, restaurar a alguien, volverlo a su lugar. Y aunque exactamente no se nos dice aquí cómo debemos restaurar al hermano caído, bueno, creo que ustedes han estudiado Mateo capítulo 18, en donde se expone o se da instrucciones dadas por el Señor de cómo se debe restaurar a alguien. No vamos a, por lo tanto, introducirnos en ello porque no es el tema. Y lo cuarto que encontramos en el texto es la actitud de los que deben intervenir. Entonces, ¿qué tenemos? Un problema eclesial, un hermano hallado en pecado. La actitud o el tipo de personas que deben intervenir, los espirituales, es decir, la iglesia, el creyente, todos deben ser espirituales. El objetivo para restauración, la actitud, que dice, primero, con espíritu de mansedumbre. Es decir,
no es un asunto de restaurar yo no veo a un padre, ¿verdad? Que pronto el tobillo se dislocó y un padre no va a entrar. Bueno, colóquese aquí, venga, lo acomodo una vez. Espérate. O que alguien se dislocó y entonces va a entrar, pero ¿cómo fue a hacerse? Es que usted es torpe, es que como una persona normal. No, espérate, con espíritu de mansedumbre. Se molestó, se dañó, su hueso se dislocó con espíritu de mansedumbre, es decir, no con un sentimiento de superioridad o molestia que le impulsa a mostrarse como mejor que el que ha pecado. ¿Cómo vino a hacer eso? Si usted entiende que no se puede hacer, yo nunca lo haría. No, con espíritu de mansedumbre. Y viene lo segundo, considerándote a ti mismo. ¿Sí? No sea que tú también seas tentado. Es cierto que si mi hija va por la calle y se tropieza, yo la voy a agarrar y decir, hija, con cuidado. Pero también yo empiezo a mirar. A mí ha pasado que a veces mi esposa se tropieza y digo, amor, cuidado. Y después yo otra vez, ¿sí? Considerándote a ti mismo. Por eso la actitud de restauración debe ser con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque eso es algo que cuando un hermano peca, cuando un hermano incurre en un pecado, yo también debo estarme observando ahí porque digo, si él pecó, yo también puedo pecar. Por lo tanto, mi espiritualidad debe estar enfocada a la restauración y con mansedumbre, es decir, soportando esas caídas en amor, en misericordia. Y con esto debemos saber, obviamente, que ahí debemos reflejar la actitud de humildad para restaurar. Porque no parte de la comparación con el otro, creyéndonos superiores, porque jamás haríamos ello, sino antes considerándonos que al igual que el hermano que pecó, también nosotros somos débiles como ellos. Con esto debemos saber que las momentáneas derrotas espirituales de nuestros hermanos en la fe deben ser recibidas, hermanos, como ejemplos a tomar para nosotros. ¿Por qué? Porque si ellos cedieron al pecado, ante el pecado, y fueron momentáneamente heridos, nada impedirá que nos pase lo mismo. Si caemos en el mismo descuido espiritual de ellos. Recordemos que como cristianos somos tentados tanto a menguar en la vida espiritual como luego a ceder ante las oportunidades a pecar en aquello que se es débil o atraído. Así que, hermanos, tengamos pues compasión de nuestros hermanos y rechacemos esa actitud farisaica e hipócrita de los judaizantes que ponen el peso de la ley ceremonial sobre los demás, lo cual es una carga que ni ellos pueden llevar. Y en lugar de eso, lo que deberían hacer es estar ayudando a levantar la carga de los demás tal como lo demanda Cristo. Hermanos, que nuestro buen Dios nos ayude con su gracia y espíritu para comportarnos de manera correcta para con nuestro prójimo. Especialmente para con nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque el creyente que en mansedumbre cumple la ley de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a buscar el bienestar total de los hermanos. Si una persona determina ser creyente, esa persona está buscando el servicio y siempre el bienestar del cuerpo de Cristo, de su iglesia local. Entonces, ¿qué debemos procurar como iglesia local o cuerpo de Cristo? Debemos procurar el bienestar y crecimiento espiritual de nuestros hermanos, incluyendo dentro de eso su restauración espiritual cuando ha sido herido por causa de sus pecados. ¿Qué debemos procurar como cuerpo de Cristo? El bienestar y crecimiento espiritual de nuestros hermanos, incluyendo su restauración en caso tal de que mi hermano haya sido herido por causa de su o sus pecados. Pero debemos hacerlo ¿de qué manera? Con mansedumbre. Y cuando la Biblia habla de mansedumbre, aunque ahí no se menciona, la mansedumbre viene acompañada de su hermana gemela o su hermano mellizo, la melliza, la humildad. Siempre que hay mansedumbre, hay humildad. Siempre que hay humildad, debe haber mansedumbre. Considerando que nuestras flaquezas humanas y la necesidad diaria de ser sostenidos por la gracia y misericordia de nuestro Dios, pero también de estar siempre acompañados con nuestros hermanos en la fe. Es así como nos mantendremos firmes y perseverantes a la par con nuestros hermanos. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, que es nuestro tercer punto. Ya entonces, ¿cuál fue la primera pregunta? ¿Qué debemos evitar como cuerpo de Cristo o como iglesia local? Segundo, ¿qué debemos procurar
como cuerpo de Cristo, iglesia local. Tercero, ¿en qué debemos perseverar como cuerpo de Cristo? ¿En qué debemos perseverar como cuerpo de Cristo, iglesia local? Versículo 2. Note lo que dice. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y note lo que dice, y cumplid así la ley de Cristo. Observe que el apóstol, luego de ordenar qué es lo que no se debe hacer, ¿qué no se debe hacer? Vanagloriosos. ¿Cómo? Entrando en una actitud competitiva con los demás, irritándonos, ¿no? Ni tampoco envidiando a nadie. Y luego de esto ya nos plantea lo que sí se debe hacer con respecto a nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Que es actuar con espíritu de mansedumbre, con espiritualidad, con un objetivo, con un propósito restaurador, si es el caso. Y ahora, note, da una siguiente orden, porque aquí también hay un verbo imperativo, sobrellevad. Una orden que por estar en tiempo presente es algo que debe seguirse ejecutando. No es un asunto una sola vez. ¿Es un asunto de qué? De siempre. No es algo que el apóstol Pablo solo lo dijo para los Gálatas. Solamente los creyentes de Galacia tenían que sobrellevar los unos las cargas de los otros. No, lo demás aquí en nuestro tiempo presente, eso no es necesario. Eso ya pasó. No, es algo que todavía debe plantearse. No obstante, vale hacer la importantísima aclaración que el texto no dice llevad las cargas de los demás. El texto, como dice, sobrellevad, es decir, ayúdenles a llevar las cargas a los demás. Y esto obviamente plantea que es algo que se debe hacer mutuamente, y cuando es algo mutuo trae bienestar total a la iglesia. Es decir, ningún hermano puede decir, bueno, ¿quién me va a ayudar a sobrellevar mis cargas? Ok, sí, yo. ¿Y tú a quién? No, ustedes a mí. No, es un asunto ¿qué? Mutuo. El llamado es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entendemos entonces que este sobrellevar mutuamente las cargas entre los creyentes no es un mero consejo apostólico. No es un mero consejo pastoral, es si usted quiere, si le place, si le da bien hacerlo. Eso es un mandato totalmente divino, y entendiendo que este mandato presupone que los creyentes tenemos cargas, es decir, aflicciones o adversidades que debemos afrontar en nuestro peregrinaje, es por ello nuestro deber, por voluntad y mandato divino, ayudarnos unos a otros a sobrellevarlas. Pero es unos a otros. En este caso, estarías pecando de desobediencia a la palabra si estás demandando que te ayuden a llevar tus cargas y tú no quieres ayudar a llevar las cargas de nadie. Y respecto a esto, se debe aclarar que el sobrellevar las cargas no forma parte de una obligación moral que es exclusiva a los pastores de la iglesia. Es decir, aquí no es un mandato exclusivo del pastor. Pastor, sobrelleva las cargas de tu iglesia. ¿Eso a quién se le está hablando? A toda la iglesia. A toda la iglesia. Hay gente que, por ejemplo, solamente pasa en mi iglesia, no creo que pase acá, pero el tema de un hermano visita a un hermano, pero el hermano está molesto porque no es el pastor el que lo está visitando. No, yo quiero es que el pastor solamente visite. Pero el hermano te visitó, el hermano tal, estás enfermo, mira, el pastor está atendiendo esto, y entonces el hermano te visitó. No me gustan los hermanos, yo quiero es que venga solo el pastor. Hermano, hermanas, es que eso es un deber de todos. Y gloria a Dios por eso. No se puede atender, un hombre no puede atender, 2 hombres, 3 hombres no pueden atender a toda la iglesia a la vez, sobre todo cuando va creciendo. Obviamente el pastor debe hacerlo, debe estar ahí, pero es toda la iglesia la llamada ¿a qué? A sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es decir, eso es algo que alcanza a los hermanos. ¿Y por qué? Porque el creyente, no el pastor, sino el creyente que en mansedumbre cumple la ley de Cristo, busca el bienestar de los hermanos. Total. No es el pastor en mansedumbre. Es más, el pastor está incluido aquí en estos creyentes que en mansedumbre
estarán cumpliendo la ley de Cristo y por lo tanto buscando el bienestar de toda la iglesia. Indudablemente, cada hermano como miembro del cuerpo de Cristo o como piedra viva en el edificio de Dios ha sido puesto para que con la gracia y el poder del Espíritu disponga su hombro para ayudar a sobrellevar la carga de su hermano. Para que así la carga del hermano sea ¿qué? Más llevadera, para soportar sus dificultades y problemas personales. Hermanos, Dios nos guarde de ese lamentable desinterés que se manifiesta muchas veces dentro del cristianismo en relación con la vida de los hermanos, que terminan pasando desapercibidos y llevando solo las aflicciones y angustias de su vida. No puede ser que el único que conoce la carga de los demás es el pastor. Es que ese es su deber. Para eso lo pusimos como pastor, para que él se encargue de los problemas de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Tú no conoces las cargas de los hermanos? No. Yo con lo mío. Hermanos, hay que tener cuidado con ello. Aquí está la ordenanza. Que los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo se deben ¿qué? Ayudar mutuamente. Y si no es posible, la compañía personal debemos sobrellevar por lo menos sus cargas sobre nuestros hombros delante del trono de gracia, intercediendo por ellos. Imagínense en este entonces donde no había la tecnología que hoy tenemos, el WhatsApp, las redes sociales, por lo menos de estarnos comunicando. Creo que alguna vez, no sé si lo mencioné en esta iglesia, pero la pregunta sería, ¿qué hermano sabes que no vino hoy? Ya viste, no vi a fulano de tal. Ojalá el pastor va y lo visita a ver qué es lo que pasó. No, tú hoy mismo. ¿No lo viste? Puedes llamarlo. Hermano, hoy no te vi, una llamadita, no te vi. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo? Sabes que hay un problema. ¿Te diste cuenta? Porque hay hermanos comunicativos, hermanas comunicativas y algo pasó con el hermano. Bueno, que Dios le ayude. No, hermano, me di cuenta que está pasando esto en tu vida. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Y ojo, vale clarificar, sé que no le pasa a usted, pero no con el objetivo de chisme. ¿Cómo que pasó eso? No, yo tengo que darme cuenta. Porque no puedo aguantar sin darme cuenta total No, porque a veces lo que mueve a un hermano es escribirle a otro. Y a veces cuando es el chisme no van directamente al hermano, sino que le preguntan a otro: venga, ¿usted qué sabe que le pasó a ese hermano? Ve y pregúntale. No, es que me da pena. Entonces que eres chismoso. Tú quieres satisfacer tu espíritu de chisme, renuncia a eso. Si quieres saber qué pasa con el hermano, vean del hermano. Y hermanos varones a hermanos varones y hermanas a hermanas. ¿Por qué? ¿Con el objetivo de qué? De sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y esto para mirar cómo podemos ayudar. Hay hermanos que tal vez no tengan dificultad, no tengan la facilidad económica. Tal vez, no, es que entiendo que un hermano está pasando por momentos difíciles económicos. Yo estoy en las mismas. Por lo menos voy a llamarlo para decirle: hermano, estamos igual. Pero quiero que sepas que así como estoy orando por mí, voy a estar orando por ti. Pero si usted sabe que usted puede ayudar, entonces, hermano, como dice la Escritura, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ayúdelo. Porque si cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Porque no debemos amar de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Regresemos a Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Note la siguiente parte del texto: sobrelleva los unos las cargas de los otros, y la siguiente parte dice: y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, el entender la primera parte del versículo nos lleva entonces a cumplir la segunda parte del versículo. Recordemos que los judaizantes no hacían sino insistirle a los cristianos de Galacia que regresaran o se volvieran a la ley mosaica o ceremonial. Pero el apóstol Pablo les dio argumentos escriturales para hacerles entender que no debían hacerlo. Sin embargo, es interesante que aquí en el versículo 2, luego de ordenarles sobrellevar los unos las cargas de los otros, les escribe: y cumplid así la ley de Cristo. Pero no la ley ceremonial. Por eso Pablo clarifica. Porque recordemos, el problema de los judaizantes es: regresen a la ley, porque ustedes tienen que guardar la ley. Los judaizantes que estaban atacando a las iglesias de Galacia no les estaban diciendo: hey, apártense de Cristo y adoremos a Satanás. No, les estaban diciendo: sigan creyendo en Cristo,
pero hay que guardar la ley. Hay que volver a la ceremonial, la circuncisión, las ceremonias, todo ese tipo de cosas. Con eso Pablo le está diciendo, no, eso no es cierto. Lo que tenemos que hacer es sobrellevar los unos las cargas de los otros y de esa manera estaremos cumpliendo la ley, pero no la del Sinaí, sino la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es esta, que así como Él amó y sirvió al Padre, nosotros debemos hacerlo. Pero también que así como Él amó y sirvió al prójimo, nosotros también debemos hacerlo. Incluso en Gálatas 6:14, el apóstol, 5:14, atrasito, Pablo también ya habló de esto. Vaya un momentico al verso 14 del capítulo 5. Note lo que dice Pablo. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos estaban queriendo judaizarlos para que volvieran a la ley, pero de las ceremonias. Y luego tenemos el versículo 2 del capítulo 6. Eso quiere decir que en el amor y servicio al prójimo, y especialmente a mi hermano en la fe, tanto la ley del antiguo pacto como ahora la ley de Cristo queda ¿qué? Cumplida. Porque en la ley de Cristo el hermano necesitado es ayudado y el pecador es perdonado y ¿qué? Restaurado. ¿En qué debemos perseverar entonces como cuerpo de Cristo? Como iglesia local. En cumplir la ley de Cristo, buscando el bienestar integral de los hermanos, ayudándoles a sobrellevar sus cargas en amor. ¿En qué debemos perseverar entonces como cuerpo de Cristo, como iglesia local? En cumplir la ley de Cristo, buscando el bienestar integral de los hermanos, ¿cómo? Ayudándoles a sobrellevar sus cargas en amor. Y cuando digo en amor, aunque el texto no menciona la palabra amor, en contexto creo que está implicado. El Señor constantemente habla acerca de cómo Él nos ha dado ejemplo para amarnos unos a otros y de esa manera servirnos. Es por eso que la frase y cumplid así la ley de Cristo es importantísima, porque ante la insistencia de los judaizantes para que los gálatas se volvieran cumplidores de la ley mosaica, el apóstol los dirige es hacia guardar correctamente una ley. Pero la ley ¿de qué? De Cristo. Por eso el título de nuestro sermón, mis amados hermanos, ¿cuál fue el título? Cumpliendo la ley. Pero la ley ¿de quién? De Cristo. Que es lo que Pablo en este caso está mencionando. Perdón, que se me movió todo esto aquí. Entonces, es importantísima esta frase, especialmente porque en ella, en la ley de Cristo, la ley que Dios concedió al pueblo de Israel, no se ignora, no se desobedece, no se quebranta. Al contrario, la esencia de la ley moral de Dios se atiende, se obedece y se cumple. Entonces, si el judaizante o el legalista quiere una ley, pues he aquí la más excelente ley. ¿La ley de quién? De Cristo. Una ley cubierta por el amor, por el perdón, que siempre fue mostrada en el mismo ministerio de Cristo. Algunos ejemplos, por ejemplo, el amor y perdón de Cristo a aquella mujer pecadora que lavó sus pies. El amor y perdón de Cristo ante esa mujer adúltera que le trajeron ellos para apedrearla. Y Cristo, ¿qué hizo? La perdonó. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. Restauración. Su amor y perdón para aquellos leprosos y paralíticos. El amor y perdón de Cristo a ese malhechor que moría a su lado en la cruz y pidió misericordia, pidió salvación y el Señor la ofreció. Y una de las más especiales, el amor y perdón para aquel que le negó 3 veces, siendo ya un discípulo, a Pedro. Y pudiese mencionar muchos más casos que en el judaísmo no hubiese habido sino juicio, castigo y muerte, pero en la ley de Cristo ¿qué hubo? Amor, perdón y restauración. Mi hermano, que parte de tu servicio diario al Señor sea estar atento a las cargas de los demás para hacerlas ¿qué? Más ligeras. No es llevárselas totalmente, es hacerlas más ligeras. Por eso, hermano, ser portador de cargas
Es un gran ministerio. ¿Qué sirvo? ¿Qué sirvo? ¿Qué sirvo? Yo quiero servir algo en donde Dios sea glorificado, en donde yo pueda ser de gran ayuda, pero es que no sé predicar. Hermano, es que aquí simplemente es un caparazón que está mostrando lo que se ha estudiado a la luz de la palabra, pero una de las mejores maneras en cómo vas a servir en la iglesia es portador de cargas. No existe el ministerio sobrellevador de cargas. ¿Y sabe por qué no existe ese ministerio entre la iglesia, así como el de los predicadores, o el de intercesión, o no sé, el de escuela dominical para niños? Es porque el ministerio sobrellevador de cargas es para ¿quiénes? Para todos. Para todos. Todo cristiano puede y debe hacer. Es una consecuencia natural de vivir y andar por el Espíritu. Por ello el que se profesa cristiano y definitivamente se niega a tener ese principio dado por Cristo a la hora de relacionarnos con nuestros hermanos, está partiendo, acéptelo o no, de lo que ya mencionamos en la primera parte del sermón. Una opinión centrada y por lo tanto errada de sí mismo que condiciona la manera en cómo se relaciona con los demás. No quiero relacionarme con los demás, es Dios y yo solamente. Y por eso llego tarde al culto para no tener que saludar a nadie. Y por eso cuando el pastor está orando, ¡pam!, me desaparezco. Porque mi cristianismo es solo Dios y yo. Estoy haciendo un ejemplo hipotético. Yo sé que nadie está con esa postura acá, pero en donde hay esa postura, yo no sé qué tan escuchadas son las oraciones de esa persona. Porque la Biblia nos llama a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esto nos lleva a la cuarta pregunta. ¿En qué debemos reflexionar como cuerpo de Cristo? Con base a eso, ¿no? Con base a lo que se hablaba en esas preguntas. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos procurar? ¿Qué debemos perseverar? ¿En qué debemos reflexionar como cuerpo de Cristo, como iglesia local? Versículo 3 al 5. Note lo que dice. Porque el que se cree ser algo, estamos en Gálatas 6, ¿no? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, y es así que es como, en conclusión, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque ¿qué? Cada uno llevará su propia carga. Note que en el versículo 13 el apóstol en parte está retomando lo que se mencionó en el versículo 26 de Gálatas 5. Porque ser vanaglorioso es lo mismo que creerse ser algo no siendo nada. Vanaglorioso es alguien que sufre de vanagloria. Vanagloria es gloria vana, es decir, gloria inútil, gloria inservible, gloria que no existe. Así que alguien vanaglorioso es alguien que se está gloriando de nada. ¿Y qué dice en el versículo 3? El que se cree ser algo no siendo nada, es decir, el vanaglorioso. Lo cual culmina en un autoengaño que no le beneficia ante Dios y por lo tanto no le dejará servir a los demás, por lo tanto ser de bendición a los demás. Hermanos, si alguien se ve a sí mismo como superior a los demás, no va a querer servir a su hermano. No va a querer ayudarle a sobrellevar sus cargas, pero eso sí, él va a querer que siempre no solamente le ayuden a llevar sus cargas, sino que se las lleven todas. Y solo cuando el cristiano por el Espíritu recuerda su verdadera condición antes y después de Cristo, tal cristiano sabe que se debe no solo a Cristo, sino también a los que pertenecen al cuerpo de Cristo. No solamente el pastor se debe a la iglesia. Usted como miembro de la iglesia se debe a su hermano. Por eso el llamado es sobrellevar las cargas de él. Por eso, cuidado, hermanos, con los asuntos de conceptos y de simplemente cerrar los asuntos de relación con los demás, de si estamos de acuerdo o no en este caso, en aquello, y ya entonces cerramos y negamos hermandad. Cuando entendemos esto, mis amados hermanos, esto nos ayudará a que en vez de mirar con desprecio y juicio y superioridad con competencia a nuestros hermanos,
por enfocarnos a señalar qué es lo que ellos están o no haciendo y que a mí no me gusta o que no estoy de acuerdo con ello, lo que vamos a hacer es empezar a mirar es si nosotros estamos cumpliendo o no con nuestros deberes para con Dios y nuestro prójimo. Cuando no entiendo la centralidad de Cristo, estoy mirando si los demás no están haciendo lo que deben estar haciendo, sino si yo lo estoy haciendo. A él no lo está haciendo, estoy cargado por ello. ¿Y tú lo estás haciendo? Yo no visito a nadie porque nadie me visita. Yo no exhorto a nadie porque nadie me exhorta. Yo no animo a nadie. Entendiendo que exhortación no es regañar. Que exhortación es ¿qué? Animar. Yo no animo a nadie porque a mí nadie me anima. Pues estás pecando, tal como el otro está pecando. Es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Por eso el llamado a reflexión de Pablo en los versículos 4 al 5. ¿Cuál es el llamado a reflexión? Cada uno someta ¿qué? A prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y la frase someta a prueba proviene de otro verbo imperativo, con el que el apóstol Pablo ahora está ordenando una examinación personal, una observación juiciosa y diría yo íntegra de sí mismo. Y cuando digo íntegra, es porque hay gente que se puede examinar y decir, estoy mal, sí, pero no lo va a reconocer. Vanagloria. Cuando digo íntegra es que esa evaluación de sí mismo me va a llevar a reacomodar mi concepto si está mal referente a la palabra del Señor. Y eso debe ser el parámetro bíblico para evaluarnos ante Dios, porque sin duda es necesario y debería ser bastante común en nuestra vida cristiana. Examinarnos, evaluarnos. Hermanos, como cristianos, ¿estamos en mansedumbre, cumpliendo la ley de Cristo, buscando el bienestar total de los hermanos? ¿O estoy centrado en mí mismo y en lo que los demás no están haciendo conmigo? Sí, hermanos, si te han descuidado, si no te están ayudando a crecer espiritualmente, si nadie está a tu lado haciéndolo, sí, están pecando, sin duda alguna. Estoy de acuerdo contigo, pero tú lo estás haciendo con los demás. Esto con el propósito de que si hay algo por lo que gloriarnos o sentirnos orgullosos, no con base a las comparaciones con otros que finalmente destruyen la unidad entre los hermanos, sino más bien con el objetivo de cumplir la ley del Señor. Y yo sé que es difícil desde nuestra humanidad. ¿Qué cosa? Que yo, en vez de estar mirando que los demás no están haciendo, más bien yo me pongo a hacer. Pero por eso la centralidad en Cristo. Porque cuando tú te pones a hacer cosas en la iglesia, mirando a los demás, dices, pero es que los demás no están haciendo. Pues yo tampoco, como niño inmaduro, pues yo tampoco lo voy a hacer. Hermano, deja de mirar a los demás y pon a mirar en Cristo, y eso, sin darte cuenta, te vas a convertir en un ejemplo a seguir. Porque eso somos llamados, a imitar a Cristo. Y aunque no me voy a parar aquí en el púlpito a decir, hermanos, ser imitadores de mí como yo de Cristo, es algo que automáticamente en lo cual te vas a convertir en una persona a imitar, porque tú estás en tu vida cristiana mirando lo que Cristo te dice que tienes que hacer, punto. Y exhortando a los demás, animando a los demás. Por eso cuidémonos y huyámonos de la tentación de resaltar las debilidades de los demás con el fin de sentirnos mejor con nosotros mismos. Cuidado con eso. Cuando esté tentado a eso, a resaltar las debilidades de los demás con el fin de sentirse mejor consigo mismo, mira al Señor Jesucristo y compárese con Él. Porque cuando usted se compara con Cristo, usted va a decir, me falta mucho. Pero si se pone a mirar a los demás, va a decir, ese no es como yo. Y tal vez engañado. Pero si mira a Cristo, dice, más, necesito más, crecer cada día más. Su ejemplo lo inspirará a que haga las cosas mucho mejor. Y cuando termina el día, mirando a Cristo, usted no va a decir, qué grande, qué glorioso fui. Sino va a decir, Señor, perdóname, porque pude haber hecho mejor. Y usted va a estar siempre buscando servir al cuerpo de Cristo para la gloria del Señor.
Creo que la aprobación de una buena obra en nosotros la obtenemos al gloriarnos no en nuestras capacidades, sino en la obra de Cristo. Precisamente versos más adelante escribe Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Y finalmente hay lo importante de observar entre los versos 2 y 5, porque ya que debemos entender que la ordenanza del verso 2, ¿cuál fue la ordenanza del verso 2? Sobrellevar los unos las cargas de nosotros, las cargas de los otros, perdón, no contradice la ordenanza de Pablo en el versículo 5. Cada uno llevará su propia carga. Uno dice, espérate, ¿cómo así? ¿Al fin qué? ¿Sobrellevamos las cargas los unos de los otros o cada uno lleva su propia carga? No entiendo, porque si cada uno debe llevar su propia carga, entonces nadie debe ayudarle a nadie. Bueno, aquí es donde es importante las palabras originales, hermano. No contradice esto que está diciendo en el versículo 5 con lo que está diciendo el versículo 2. Porque las palabras en griego son diferentes. Es cierto que la Reina Valera traduce ambas palabras, cargas, carga. La palabra que aparece en el versículo 2, bari, hace referencia a una pesada carga que es complicada o imposible llevar solo. Y por ello debe ser ayudada a llevar. Pero la palabra que aparece en el versículo 5, que nuestra Reina Valera traduce como carga también, es la palabra fortión. Y esa es la que se usa para referirse al peso que regularmente llevaba un hombre relacionado con las obligaciones normales de la vida y por las que el hombre debe responder. Sea cristiano o impío, debe llevar su propia carga porque son responsables y deben dar cuenta a Dios. Por lo tanto, por ejemplo, si una persona me dice, pastor o hermano David, estoy pasando por un problema, ¿me puedes ayudar a orar? Yo le diría, claro, hermano, claro. Más o menos a qué horas tú para poder de pronto llamarte. No, es que yo no quiero orar, ore usted por mí. Espérate, no. Sobrellevar las cargas es que oramos juntos, pero la carga de la oración, es decir, la responsabilidad de la oración, tú la llevas. Yo no voy a orar por ti porque mi oración no te va a edificar a ti. Hermano, estoy como mal espiritualmente. ¿Tú puedes estudiar la Biblia por mí? ¿Qué es eso? ¿Una transferencia espiritual? No, eso no existe. El texto diría, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cada uno llevará su propia responsabilidad. Así que el texto no se traduciría como carga, sino como ¿qué? Como responsabilidad. Las cargas pesadas nos las ayudamos a llevar, orando los unos por los otros. Pero cada uno debe tener ¿qué? Debe cumplir con su propia vida espiritual, con lo que le compete. Hay mucho ejemplo al respecto, ¿no? Entonces, ¿en qué debemos reflexionar como cuerpo de Cristo? ¿En qué debemos reflexionar como iglesia local? En si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos para cumplir la ley de Cristo y gloriarnos en Él. O si lo estamos usando para nuestra jactancia personal. En eso debemos reflexionar. ¿Estás cumpliendo con tu responsabilidad de ayudar a tu hermano para cumplir la ley de Cristo y gloriarte en Él? ¿O estás ayudando al hermano para jactarte? No sé, a veces olvido si he dicho una cosa aquí, o lo dije en una iglesia o en nuestra congregación, pero nosotros los pastores lidiamos con el tema de la llegada temprano, puntual, ¿cierto? A los hermanos, algunos, no a todos, les fascina llegar a las I, ¿sí? A las I:15, a las I:20, no sé por qué. Un hermano llega temprano. ¿Con qué objetivo llegas temprano? Para que los demás vean que yo soy el llegador temprano y me loen y me exalten y yo pueda escuchar, oh, yo quiero ser como ese hermano. Hermano, si ese es tu objetivo, yo te digo, sigue llegando temprano, pero cambia tus objetivos, porque eso sería jactancia, vanagloria. Estarías haciendo las cosas por competitividad. Y yo no llego temprano para, a ver, el hermano Luis llega temprano, pues yo voy a ganarle. Hermano, ¿por dónde vas? A ver si acelero o no. No, hermano. No es irritándonos unos a otros. No voy a ayudar a ese hermano para que los demás vean que yo sí ayudo.
y me digan, oh, cuán gran ayudador eres tú. Hermano, no, así no cumple la ley de Cristo. Debes sobrellevar, pero con el objetivo de que el Señor sea glorificado, exaltado. Así que es algo en lo que debemos reflexionar y examinarnos, porque debe ser nuestro objetivo, hacer las cosas para Dios y en beneficio de nuestros hermanos. ¿Qué vimos? Dimos respuesta a 4 preguntas. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos procurar? ¿En qué debemos perseverar? ¿Y qué debemos reflexionar? Ahora, ¿qué aplicaciones deja esto a nuestra vida? De alguna manera, puedo pensar que usted ha percibido las aplicaciones de lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que reflexionar, pero permítame darle concretamente 4 aplicaciones al respecto. La primera, mantenga su vida espiritual. Eso lo va a mantener en mansedumbre. Y cuando digo mantenga su vida espiritual, me refiero a mantenga su comunión con el Señor, mantenga su vida de oración, su comunión con la palabra, meditación, todo eso. Mantenga activa su vida espiritual. Eso lo mantendrá en mansedumbre. Es decir, siempre con un objetivo de ayudar al hermano y restaurarlo en caso tal. Segundo, busque en mansedumbre el bienestar y crecimiento espiritual de su hermano. Busque en mansedumbre el bienestar y crecimiento espiritual de su hermano. Esto incluye a sus pastores también. El pastor no es solamente el que está al pendiente de los demás hermanos en su vida espiritual. Usted llama a su pastor a preguntarle cómo está espiritualmente, cómo está anímicamente. O solamente usted llama a su pastor para decirle cuántos problemas tiene, que ore por usted, que lo ayude, que lo guíe. Está bien, esa es nuestra carga, esa es nuestra labor. Pero usted también debe estar pendiente de la vida espiritual de él, de su parte anímica. Asimismo de sus hermanos. ¿Qué hermano está débil? ¿Qué hermano está herido? Para buscar el bienestar y crecimiento espiritual de él. No se le ocurra responder como Caín. ¿Se acuerda cuando el Señor le preguntó a Caín por Abel? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermano, ¿te has comunicado con el hermano que no ha venido? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué sabes de este hermano que no lo vi, no lo he vuelto? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermano, el hueso dislocado. ¿Te duele el hueso dislocado de tu hermano débil? Hay que reacomodarlo para que deje de doler. Tercero, cumpla la ley de Cristo sobrellevando la carga de sus hermanos en amor y servicio. Cumpla la ley de Cristo sobrellevando la carga de sus hermanos en amor y servicio. Hermanos, en la vida cristiana es a tal práctica, cuidado y servicio fraternal que el vivir y caminar por el Espíritu nos conducirá a esto, a sobrellevar los unos las cargas de los otros en amor y servicio. Recuerde, y ahí es donde se cumple la ley de Cristo. Y lo cuarto, examine su servicio a la iglesia a la luz del servicio de Cristo. Examine su servicio a la iglesia a la luz del servicio de Cristo. No lo examine a la luz del servicio del otro hermano, porque va a caer en el peligro de decir, estoy bien. Sí, estoy bien. No tengo nada más que hacer. En algún momento nosotros vendemos, por causa del calor que hace, vendemos agua. Y lidia uno constantemente, hermano, no deje las bolsas por ahí tiradas. Entonces una hermana me dijo, pues así, mire, cogió 2 bolsas con agua, vacías. Dijo, ¿sí ve? Esto es lo que me molesta a los hermanos, que la dejen por ahí tirada. Y volvió y la dejó tirada ahí. Y le dije, hey, hermana, a mí también me molesta, pero tú puedes tomarlas, las bolsas, y llevarlas. Eso no pasa nada. Y por eso me recuerda que voy a decirle, pero a veces nos pasa eso. Me molesta que los demás hermanos no se preocupen por nadie. Y tú, pues porque me molesta, tampoco lo hago. Hermano. Por eso examina tu servicio a la iglesia a la luz del servicio de Cristo. Eso te va a ayudar hermano, a hacer más por el Señor. Recuerden, mis hermanos, el creyente que en mansedumbre cumple la ley de Cristo buscará el bienestar total de los hermanos. Y permítame decir algo a los no creyentes. Si hay algún no cristiano entre nosotros, mi amigo, note cómo
La salvación no es solo afirmar la existencia de Dios y su Hijo Jesucristo y asistir a una iglesia y ya, e irme. Note cómo la salvación se trata de la fe en Cristo, la rendición en Cristo y la permanencia en Cristo, y eso será manifiesto en una vida eclesial. Por eso, esa operación milagrosa la va a hacer Dios por medio de su Espíritu. Debes rendirte a Cristo. Pero si realmente tú dices, es que yo creo en Dios, bueno, que ese creer en Dios se haga manifiesto a través de estar en una iglesia local, permanecer en una iglesia local en donde tú vas a seguir creciendo en el Señor. No es simplemente creer en Dios, no es simplemente decir, sí, Cristo salva y ya. Debes rendirte a Él. Y una forma de rendirte a Cristo, mi amigo, es permaneciendo con aquellos que están rendidos a Cristo. Y con aquellos que sirven a Cristo sirviendo a la iglesia local. Obviamente, todo debe iniciar por ir a Cristo genuinamente. Busca al Señor, ruega por tu salvación y permanece en Él, siendo parte de la familia de la fe con la cual vas a poder aplicar esto que tú escuchaste. Que como notaste, el cristianismo no se trata de perfección, se trata de cada día vivir para ese Señor en el cual decimos creer. Vamos a orar al Señor por esto que hemos expuesto y damos lugar a nuestro tiempo de la Santa Cena. Padre bondadoso, gracias por tu palabra expuesta. Gracias por recordar nuestras verdades. Estoy seguro que no son cosas que los hermanos no sepan. Estoy seguro que he venido aquí a recordar verdades, a exhortarlos por medio de esas verdades que ya sabían. Porque eso somos nosotros, Señor. Algunos no saben porque están nuevos y otros creo que se nos tiene que recordar, y por eso tanto el apóstol Pablo como Pedro decía que para ellos no les era molesto recordarles las mismas cosas. Dios, somos de esos que se nos tienen que recordar una y otra vez las verdades bíblicas expuestas en tu palabra, porque a veces caemos en vanagloria y en vez de caminar para edificar a los hermanos, nos volvemos competitivos, queriendo ser mejores que los demás. Y de esa manera otros en el extremo a actuar terminan envidiando en vez de mirarte a ti y ser de edificación. Oh Dios, ayúdanos como iglesia local, porque somos ese pequeño cuerpo de Cristo que debe caminar como tal, en unidad, pero una unidad basada en tu palabra, Señor, en lo que tú nos muestras. Y en este caso, un ejemplar servicio de amor y servicio, Señor. Guárdanos de lo que el apóstol Pablo nos dice que no debemos hacer, Señor, de actuar en vanagloria, de actuar de manera competitiva o de quedarnos en envidiar a los demás porque no somos como ellos, cuando, Señor, tu palabra nos manda a servir a todos de una u otra manera a la luz de tu palabra, Señor. Y que aquellos que hoy son nuevos o no son creyentes y nos están visitando, llevan tiempo visitándonos, Señor, que tu palabra corre y sea glorificada y pueda ver que el caminar cristiano no solamente se trata de confesar a Cristo como el Salvador, sino de seguir el caminar de Cristo a través del servicio a la iglesia, en la cual nosotros vivimos o actuamos conforme al ejemplo que Cristo nos ha dado para con el Padre, pero también para con nuestros hermanos en la fe. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.